de cualquier anécdota. Los hechos ficticios se narran en relatos de carácter literario, mitos, leyendas, cuentos, novelas. En toda narración se puede distinguir los siguientes elementos: el narrador, los personajes, la acción y un tiempo determinado. Ya les. Ya, muchas gracias. Bien, aquí lo que nos dice, primero vamos entendiendo, ¿no es cierto? Las narraciones, es decir, los textos, los libros. Entonces tenemos primero se basan en dos tipos de acciones. Tenemos las reales y las ficticias. Entonces, las reales, miren, aquí tenemos. ¿Qué ejemplos pueden ser de reales? O lógicamente basadas en hechos de la vida real. Como por ejemplo, puede ser algo histórico o una biografía. Una biografía, lógicamente, es un hecho real, ¿no es cierto? Una persona escribe sobre sí misma, bueno, u otra persona escribe sobre una persona específicamente, ¿no? Tal persona nació en tal año, durante tal tiempo hizo esto, 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 ¿ya? Por ejemplo, la biografía de un expresidente es un hecho real. Un hecho histórico también es real, porque estamos contando las cosas tal cual fueron. Y podemos encontrar libros históricos también, ¿no es cierto? Libros que nos van a hablar sobre la historia de algún determinado evento histórico, ¿ya? Esos son hechos reales, porque sucedieron. Y hechos ficticios, ¿cierto? Hechos ficticios, en cambio, aquí tenemos, por ejemplo, mitos, leyendas, cuentos y novelas. Mitos, leyendas. Las leyendas son hechos ficticios, ¿ya? Entonces, todos esos cuentos o novelas son hechos ficticios que no son en realidad, ¿no es cierto? Vienen a ser parte de la imaginación del creador, del escritor. Y aquí tenemos, en toda narración tenemos lo siguiente: narrador, personajes, acción y tiempo. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos aquí por el narrador. El narrador. Entonces tenemos dos tipos de narradores aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos leyendo, ¿ya? Y vamos analizando. Vladimir, ayúdenos leyendo toda esta parte, ¿ya? Brian, Vladimir, ayúdenos leyendo esta parte, por favor. Eh, el narrador. En los textos narrativos literarios, el autor cuenta los hechos mediante la voz de un narrador, según la posición que mantenga el narrador respecto a los hechos que narra. Se distingue entre narrador interno y narrador externo. El narrador interno es un personaje que está presente en el relato como protagonista o como testigo de los hechos. Este narrador suele adoptar la primera persona narrativa. El narrador externo no participa en los hechos narrados. Puede ser omnisciente u objetivista. Este omnisciente cuando demuestra que sabe todo acerca de los personajes, que sienten, que piensan, cuáles son sus deseos y sus intenciones. En cambio, cuando se limita a mostrar las acciones de los personajes sin dar a conocer sus pensamientos. Se trata de un narrador objetivista. El narrador externo suele adoptar la tercera persona narrativa. En los relatos épicos, el narrador suele colocarse en la perspectiva de un narrador omnisciente, una voz anónima generalmente del relato, que conoce todos los datos y los detalles necesarios sobre la historia que se cuenta. Ya, muchas gracias. Ahora, miren, aquí tenemos el primer elemento, ¿no es cierto? Que dice el narrador, la persona que cuenta el texto, ¿ya? Y aquí tenemos de dos tipos. Tenemos un narrador interno que está presente, ¿no es cierto? Como protagonista, ¿ya? Este narrador suele adoptar la primera persona narrativa, ¿ya? Entonces, narrador interno, ¿ya? El mismo narrador es el protagonista de la historia. Por ejemplo, y aquí dice, la clave es que adopta la primera persona. Entonces, ¿cuál es la primera persona? Es yo, ¿cierto? Entonces, es como estar leyendo el diario de una persona. Entonces, porque, por ejemplo, los relatos van a ser, yo nací en tal lugar, cuando tenía tal edad comencé a hacer esto, de pronto vi que sucedió esto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la narración ocurre en primera persona y la persona que está contando es el protagonista de la historia, ¿ya? Esa es la característica de este tipo de narradores, ya narrador interno. Es el mismo protagonista, el mismo narrador es el mismo protagonista. Ojo, narrador es quien va diciendo la historia, ¿no? Pero en este caso, el mismo narrador es el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, repite el ejemplo.
cuando yo tuve tal edad, empecé a hacer esto y de repente vi que sucedió esto y después tuve que realizar esta acción, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces está hablando en primera persona. Eso es el narrador interno. Ahora también tenemos un narrador externo. No participa en los hechos narrados, ¿ya? No participa en los hechos narrados. Entonces la persona no es el protagonista. Es como que la persona estuviese solamente leyendo lo que pasó, ¿ya? Esta persona no es el protagonista. Cuenta lo que pasó. Entonces aquí dice, puede ser omnisciente u objetivista. ¿Qué es omnisciente? Mire, sabe todo acerca de los personajes. Él sabe todo sobre los personajes. Qué sienten y qué piensan. Ya sabe todo. Omnisciente, sabe todo. Pero también tenemos el objetivista. ¿Qué es el objetivista? Se limita a mostrar las acciones de los personajes sin dar a conocer sus pensamientos. Ojo, simplemente describe lo que hace el personaje, pero no sabe lo que piensa. Eso es el objetivista. Ejemplos. Entonces, en el omnisciente, por ejemplo, ¿no es cierto? Va a narrar y va a decir, era hace una vez una persona, no sé, vamos a inventarnos, ya era hace una vez un caballero que vivía en un reino lejano, tal, ¿no? Entonces, si es omnisciente, va a dar detalles de lo que pensaba, ojo, y de lo que sentía, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a decir, él pensaba que si realizaba esta acción, estaba realizando estaba realizándolo de forma correcta. Sin embargo, él se sentía muy triste. ¿Por qué? Y bla, 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 ¿ya? Eso es omnisciente, sabe lo que piensa, ¿de acuerdo? No es el protagonista, pero sabe lo que piensa y lo que siente. Pero, en cambio, va a ser objetivista si solamente describe las acciones. Era hace una vez un caballero que vivía en un reino muy lejano. En una ocasión se encontró con un dragón, estoy inventando, ¿no? Ya, entonces aquí no nos da a conocer lo que siente, ¿no? Lo que siente. Podemos decir que el omnisciente es más específico, porque aparte de relatarnos, también nos dice cómo se siente y lo que piensa. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo, y él pensaba que, ¿no es cierto? Y él se preguntaba, ¿por qué realizar esto? ¿Por qué tengo que realizar esto? ¿Ya? Entonces, es la diferencia. Omnisciente sabe lo que piensa, ya sabe lo que piensa y lo que siente. Y el objetivista simplemente narra los hechos, nada más, no hace nada más. Ya, ahora, eso en relación al narrador, ¿no? Narrador es la persona que cuenta. Ahora sí vamos a los personajes, quienes están involucrados en la obra. Ya, para esto vámonos con Damián, ayúdenos leyendo esto, por favor. Ya. Los personajes. Los personajes son los seres reales o ficticios que llevan a cabo la acción. Se suele adoptar dos criterios para clasificar a los personajes: su relevancia en el relato y su profundidad psicológica. Clases de personajes. Según su relevancia en el relato: principales, protagonistas o antagonistas; secundarios, según su profundidad psicológica, planos, redondos. Según la relevancia que tengan en la narración, los personajes se pueden clasificar en principales y secundarios. El personaje que soporta el peso de la acción es el protagonista, al que se suelen oponer uno o varios antagonistas, según el grado de profundidad psicológica con que se presentan. Los personajes pueden ser de planos o redondos. Los personajes planos encarnan estereotipos que responden a un esquema de conducta previo, por lo que no evolucionan a lo largo de la narración en los cuentos. Ya, hasta ahí nomás, ya. Hasta ahí tenemos la principal. Entonces, claro, los personajes ya son quienes asumen las acciones, ¿no? Entonces, los personajes, tenemos dos tipos de personajes. Aquí está, según la relevancia en el relato y según la profundidad psicológica. Entonces, en la relevancia tenemos, pues, ustedes saben, los personajes principales, los que aparecen más, y la historia gira en torno a ellos, ¿ya? Y personajes secundarios. Eso sería lo principal, ¿ya? Solamente lo principal. Entonces aquí tenemos personajes principales y secundarios. Principal es quien aparece en la obra, en el cuento, más veces, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia gira en torno
a ese personaje. Y secundario va a ser pues un personaje simplemente de apoyo, ya que aparecerá de vez en cuando. Pero si la historia gira en torno a un personaje, pues será un personaje principal. Y luego tenemos, según la profundidad psicológica, tenemos planos o redondos. Aquí nos dice personajes planos. Plano significa que en todo el cuento, en toda la obra, mantiene una misma tendencia ya, un mismo comportamiento, ¿ya? Y en cambio redondos va a ser de pronto el personaje que cambie de comportamiento, que en una escena tenga un comportamiento, en otra escena tenga otro comportamiento y en otra escena tenga otro comportamiento, ¿ya? Pero si el comportamiento, porque aquí nos dicen no profundidad psicológica, si el comportamiento, ¿ya? La personalidad del personaje es la misma en toda la obra, se denomina plano, ¿ya? ¿Listo? Porque toda la obra tiene el mismo comportamiento, pero si tiene un comportamiento al inicio, luego tiene otro comportamiento, de pronto puede parecer que al inicio era bueno, pero en realidad era malo, y así, entonces sería redondo, porque cambió de personalidad en diferente espacio de la obra, ¿ya? Ahora tenemos la acción y la infraestructura, eso en cuanto a personajes, ¿no? Entonces tenemos narrador, luego tenemos personajes, acción y estructura de la narración, ya cómo se desarrolla, cuál es la estructura de la narración. Ya vamos, sigamos. Diana, ayúdenos a leer esta partecita, por favor. Ya, la acción y la estructura de la narración. La acción narrativa está compuesta por el conjunto de hechos situados en un marco espacial y temporal. A elaborar una narración, los hechos que integran la acción se disponen de un modo determinado. Esta forma concreta de presentar los hechos en el relato se denomina trama. En la trama, el narrador procura ofrecer la historia que cuenta de una forma que resulte atractiva para el destinatario y consiga, por tanto, retener su atención. Esta es la estructura narrativa más frecuente. Marco, situación inicial. Situación final, desarrollo de la acción. Desencadenante, acciones, solución. Ya, gracias. Entonces, esto es lo que de pronto vimos en la escuela, ¿no es cierto? Que se decía el inicio, el desarrollo y el cierre. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Inicio, desarrollo, cierre. Todo cuento, toda trama, toda historia va a tener un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a ver un poco más específico. Tenemos un macro, situación inicial, que pasa al inicio de la obra. Ya luego tenemos el desarrollo de la acción, qué sucede. Y luego la situación final, ¿no? ¿Cómo termina la obra? O en algunos casos incluso qué mensaje nos da. Pero como subparte, esto es lo general, ¿no? Macro, situación inicial, inicio. El desarrollo de la acción. Y el cierre como situación final, ¿qué sucede? Pero ahí tenemos una subdivisión, ¿no? Dice desencadenante. Desencadenante es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, porque usted sabe, toda historia, toda obra eh, debe llamarnos la atención. ¿Verdad? Tiene que llamarnos la atención, entonces tiene que haber alguna acción, algo que vaya a pasar para que nos llame la atención. Entonces, eso sería el hecho desencadenante, o sea, la acción que sucede, algo que sucede para que nos llame la atención, algo para que nos llame la atención y para que sucedan las acciones, ¿ya? Porque posterior a eso va a suceder las acciones. Y finalmente, después de eso va a haber una solución, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos hablando de, no sé, de una novela, de una guerra, ¿ya? Por ejemplo, me invento, la novela de una guerra. Entonces, de pronto, el hecho desencadenante va a ser que hubieron dos ejércitos que tenían disputas, ¿no es cierto?, por territorio. Me estoy inventando, ¿no? Entonces, dos ejércitos que tenían territorio por disputa y uno de ellos no quiso ceder el territorio. Ese sería el hecho desencadenante, ¿ya? Que uno de ellos no quiso ceder, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones se dieron? Entonces, posteriormente comenzó la guerra, ¿ya? Posteriormente comenzó la guerra. Entonces, eso sería parte de las acciones, comenzaron las guerras. Entonces, un ejército comenzó a hacer tal acción y el otro ejército comenzó a defenderse, ¿ya? Esa sería la acción. Y luego, ¿cuál es la solución? El final, ¿no es cierto? Al final, ¿qué pasó? Y finalmente el ejército vencedor fue tal y ya. O puede ser, me invento, ¿no? Y finalmente decidieron tener una tregua, tener paz, ¿ya? Eso sería. Otro ejemplo ahí sería el de caballo de Troya, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, el hecho desencadenante de pronto va a ser que
Bueno, en el caballo de Troya, de pronto podría ser que el ejército, no me acuerdo el nombre de los ejércitos, pero bueno, el ejército decide hacer la paz, ¿no es cierto? Tener paz con los troyanos y les regalan un caballo. Ese podría ser el hecho desencadenante, ¿ya? Pueden haber varios, ¿no? Pero en esta escena específicamente sería eso, le regala un caballo. Ese es el hecho desencadenante, ¿ya? Y luego la acción, que a la noche, pues salieron el caballo de Troya, ¿no es cierto? Y asesinaron a los troyanos. Entonces, ¿y la solución? ¿Qué pasó al final? Y finalmente puede ser, ¿no es cierto? Que ganó ese ejército, de pronto se encontró la paz, ¿ya? Como solución. Depende del tipo de texto, ¿ya? Eso sería. Entonces, eso sería estamos viendo en la acción y estructura de la narración. ¿Qué estructura tiene el cuento? Luego tenemos el tiempo. Ya, ¿qué pasa en el tiempo? Ahí ayúdenos, Patricia, leyendo, por favor. Patricia, ayúdenos leyendo. A ver, el tiempo es una narración, puede distinguirse un tiempo extremo y un tiempo interno. El tiempo externo, en la época o en el momento en que suceden los hechos, suelen estar explícito en el marco narrativo mediante datos concretos. Diciembre de 1951 o fórmulas indefinidas. Érase una vez. El, el tiempo interno o cronológico lineal se refiere a la secuencia de los acontecimientos en la obra narrativa. Cuando los acontecimientos se ordenan cronológicamente desde los hechos más antiguos a los más recientes. La trama sigue en el desarrollo lineal, pero el narrador también puede romper ese orden mediante la, la retrospección y la anticipación. Ya, gracias. Entonces, igual, necesitamos un tiempo, ¿no es cierto? Pero el tiempo puede ser de dos formas. Dice tiempo externo o tiempo interno. El tiempo externo ya se refiere a tiempos más específicos. Por ejemplo, diciembre de 1951, que puede ser en hechos históricos también, porque ahí va a haber fechas, ¿cierto? Va a haber fechas reales. En diciembre de 1951 empezó tal batalla, ¿ya? O con el Eracio una vez, como dice el tiempo externo, ¿ya? Eso sucede en tiempo externo. Son, como nos dice aquí, tiempos concretos, ¿ya? Nos dan tiempos concretos. Entonces, de pronto, igual en alguna novela nos dice, ¿no es cierto? Igual, puede empezar noviembre del 2019, ¿ya? Conocí a tal persona y pasó esto y esto y esto, ¿ya? Entonces nos está dando tiempos específicos. Y el tiempo interno, en cambio, podríamos decir que es más general, ya es más general. No hay tiempos de sí específicos, no va a decir diciembre de tal año, no va a decir hace una vez, pero las escenas se van acomodando en orden, es decir, que va a tener, aquí nos dice, ¿no es cierto? Va a tener, las escenas va a tener un orden, ¿cierto? No está escrito específicamente el tiempo, no va a estar escrito específicamente una fecha, pero, lo que sí es que va a estar en orden, ¿ya? Entonces, escena 1, escena 2 y escena 3, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces puede decir, en el verano conocí a tal persona, o empezó tal evento, tiempos después, semana después pasó esto, y finalmente, después de 2, 3 años sucedió esto, ¿ya? Entonces en el tiempo externo tenemos fechas específicas, ¿ya? O referencias de tiempos específicos, y en el tiempo interno, en cambio, se sobreentiende porque lleva una cronología, ya, porque va en orden, se sobreentiende porque va en orden. Entonces tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre, ya. Eso sucede en el tiempo. Ya, ahora tenemos espacio por aquí. Diego Condo, ayúdenos leyendo esto, por favor. Espacio. Diego. No.
A ver, ahí tengo, bueno, problemas con el micrófono, dice. Bueno, explico yo para ir terminando porque ya estamos con el tiempo. Entonces, en el espacio, entonces, miren, tenemos el espacio, tenemos real, con los hechos reales y imaginativo, ¿no? Ya porque recuerden que decía que tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Que pueden ser hechos reales o hechos ficticios. Entonces, claro, en el hecho real, van a ser lógicamente lugares reales, ¿no? Objetivos o subjetivos. Y en el imaginativo, aquí está igual, en el caso de los lugares imaginativos, también incluso los lugares pueden ser, como nos dice aquí, de ciencia ficción, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el principio. Al principio nos decía que la literatura, el cuento puede ser real, entonces obviamente los espacios también van a ser reales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hablo de una historia, ¿no es cierto? La historia de la guerra, ya, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces puede haber un libro que hable sobre eso. Entonces la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo en Berlín, ya, entonces nos está dando lugares reales, ¿ya? Y si el cuento, la trama es imaginativo, pues lógicamente los lugares también pueden ser imaginativos. Puede inventarse, ¿no es cierto? Puede haber un libro que hable, no sé si ha leído El Principito, que habla sobre un viaje interestelar, entonces son lugares imaginativos, ¿no es cierto? Entonces, tanto los personajes como los lugares también pueden ser de ciencia ficción. Aquí nos dice, ¿no? Ciencia ficción. Por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, puede haber alguna novela que hable sobre ciencia ficción y entonces de pronto puede tomar como referencia el mundo, ¿no es cierto? Una ciudad en específico, pero de pronto dándole modificaciones. Se puede decir, tal ciudad en el futuro se veía de tal forma, ¿no es cierto? Entonces, ciencia ficción. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, y por último tenemos elementos lingüísticos de narración. Tenemos un estilo directo y un estilo indirecto. Entonces, ¿qué es el estilo directo? Se reproduce literalmente las palabras del personaje. Entonces, estoy cansado, dijo el caballero. Cuando usted vea un cuento o algo y vea estas líneas, significa que este texto lo está diciendo el protagonista, ¿ya? Lo está diciendo el protagonista de la obra. ¿Sí? Entonces, siempre que usted se encuentre esto, por ejemplo, no sé si ha visto obras de teatro, en las obras de teatro siempre se pone esto, los guiones. Los guiones indican que ese es el texto de la persona. Entonces, por eso aquí nos dice estilo directo. Estoy cansado, dijo el caballero. Ya. Por ejemplo, ¿no es cierto? Puede decir, ya, estoy cansado, dijo el caballero. ¿Será bueno continuar? Dijo no sé, el sirviente. Ya, me estoy inventando. Y en cambio tenemos el estilo indirecto, el narrador reproduce con sus propias palabras lo que dicen los personajes. El caballero dijo que estaba cansado. Ya, entonces esto dice directamente el personaje y aquí, en cambio, en el estilo indirecto, el narrador dice o el narrador narra lo que está diciendo el personaje. El caballero dijo que estaba cansado y posteriormente mencionó que debían quedarse a acampar en el bosque, ¿ya? Entonces, estilo directo hace referencia a lo que dijo directamente el personaje y el indirecto, el narrador, con sus propias palabras, dice lo que menciona el personaje, ¿ya? Y eso, hasta ahí. Ya para ir terminando, verá, vamos